Bendiciones, amados hermanos, aquí esta hermosa mañana de el 25 de enero del año 2026, aquí en la ciudad de Baltimore. Nos ha estado aconteciendo una tormenta de nieve que ha afectado más de 37 estados, si no estoy mal, y más de 200 millones de personas han salido afectadas, pero el Señor nos puso en el corazón poder transmitir vía redes sociales esta mañana nuestra prédica a la congregación de Baltimore y a todos los que estén al alcance de nuestra voz. Reciban una bendición desde acá, desde la ciudad de Baltimore. Y este año del deleite ha sido un año extraordinario en todo sentido. Vivimos aquí a pocos kilómetros, pocas millas también de Washington, D.C., a una hora más o menos, y vemos que están pasando muchas cosas en este lugar y que repercuten en todo el mundo, y estamos muy atentos para que el Señor nos hable, nos guíe en este tiempo. Bueno, hemos estado siguiendo la línea apostólica y profética que nuestra cobertura apostólica, valga la redundancia, ha estado mencionando. Y hermanos, quisiera en este año del deleite, ¿verdad?, continuar con esa temática. Les quería leer un versículo, por ejemplo, el libro de Juan, el Evangelio de Juan 17:20, nos habla que el, el deleite está en la unidad. Y miramos que el Señor en el capítulo 17 nos dice: no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. El verso 21 dice: te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Entonces miramos la unidad que hay entre el Padre y el Hijo, y miramos también en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, también cuando el Señor, el Padre, dice: he ahí mi Hijo, en el cual mi alma se deleita. Entonces está íntimamente relacionada, hermano, el deleite con la unidad. Y nuestro apóstol mencionaba en estos días acerca de los diferentes ángulos de esta proclama. Y yo quisiera hoy continuar poniendo aquí un granito de arena de lo que el Señor nos ha dado para la congregación, de lo que es el deleite y la unidad. Entonces, hay una bienaventuranza, hay una bendición, hay una dicha muy grande, hermanos, cuando uno vive en unidad. Y entendemos que esa unidad es muy difícil alcanzarla. Humanamente podría decirse hasta imposible en este tiempo tan polarizado que vivimos, donde, hermano, se vive unas divisiones tremendas. Lo miramos a todo nivel, pero el Señor menciona que hay una bienaventuranza, que es muy bueno, dice la Biblia. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces, poniendo el pie de imprenta en el Salmo 133, el verso 1, en la versión Nácar Colunga, dice: ved cuán bueno y cuán delicioso es convivir juntos los hermanos. Me llama la atención porque esa palabra ved es un énfasis, es algo que el Señor quiere recalcar y quiere hablarnos, hermano, de
que no es solo bueno. Menciona ahí algo que, eh, que agranda, no sé si esa es la palabra más correcta, pero le da una dimensión más grande cuando dice cuán bueno y cuán delicioso. O sea, no solo es bueno, es cuán delicioso, cuán bueno es. Entonces va más allá. Entonces es muy importante esa convivencia juntos como hermanos. Y como les decía, eso, hay enemigos de la unidad, ¿verdad? Y obviamente al haber enemigos de la unidad, eso va a traer, hermanos, una, eh, que nosotros como consecuencia no nos deleitemos, ¿verdad? Ahora, quisiera el Señor, estudiando la palabra, eh, entendemos en el libro de Marcos, hermano, que el origen de la unidad es Dios mismo. ¿A qué me refiero con esto? Que basado en el versículo de San Marcos capítulo 12, verso 29, en la versión Reina Valera 60, dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, pero ¿qué es lo que el pueblo de Israel tenía que oír? Lo que el pueblo de Israel tenía que oír, hermano, era el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ahora, el Señor nos está poniendo ese ejemplo, que la unidad entre el Padre y el Hijo, y obviamente miramos también la unidad con el Espíritu Santo también, aunque aquí hace un énfasis en el Padre y el Hijo, pero hermanos, esa unidad que cae sobre nuestra cabeza, en este caso Cristo, el Padre Cristo, también va a caer sobre el resto del cuerpo de Cristo. Aunque actualmente entendemos, hermano, que la unidad, por ejemplo, en el libro de Efesios capítulo 4, del verso 11 en adelante, habla de los 5 ministerios y también menciona esa parte donde la unidad de la fe. Y cuando nosotros miramos y nos hacemos una pregunta a nosotros mismos, ¿será que este tiempo que estamos viviendo, perdón, tenemos unidad? Y es una meditación muy fuerte porque francamente el enemigo, que Jehová lo reprenda, ha hecho, eh, aunque él nunca hace nada bien, ¿verdad? Pero por decirlo así, ha hecho su tarea porque el pueblo está dividido. Solo basta ver muchas veces cuántas iglesias, cuántas congregaciones hay, y como diría las abuelitas, ¿verdad? Jalando agua para su propio molino. Y aún dentro de las mismas congregaciones existe división. Y la Biblia dice que un reino dividido no prevalece. Entonces, eh, hermano, el Señor nos manda en este mandamiento, que es el primer mandamiento, a recordarnos que el Señor nuestro Dios uno es. Y nosotros, al ser parte del cuerpo de Cristo, tenemos que estar unidos a Él y nosotros como un cuerpo estar en un mismo sentir. Ahora, haciendo una disección de este verso, poniendo esta disección de este verso, hermano, permítame un momentito, se me fue aquí la señal. Amén, gloria a Dios. No estaba saliendo ahí amén. Entonces, en el Salmo 133:1, la Biblia, en la versión Reina Valera 60, y ahí es donde me llamó la atención, porque si usted abre su Biblia en la Reina Valera 60, tiene un título ese salmo, y el salmo dice, la bienaventuranza del amor fraternal.
en todas las versiones 60, no sé si en otras versiones dice lo mismo. Pero comienza diciendo, mirad, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces la palabra mirad, hermano, es una palabra en la cual hace un énfasis esa palabra en que pongamos atención, en mirar bien en lo que estamos haciendo. Como que Dios está poniendo una línea, subrayando, hermano, subrayando eh, esta palabra, mirad cuán bueno, mirad cuán bueno. Entonces, permítame un segundito, hermano, vamos a desconectar esto. Y aquí está. Es que estaba poniendo para que usted pueda ver ahí en su computadora, en su pantalla, el versículo que estaba leyendo. Esto era lo que estaba tratando de poner. Entonces, en este Salmo 133, verso 1, si usted mira la palabra mirad, mirad es una palabra hebrea que se dice yiné, y quiere decir he aquí, quiere decir miren, quiere decir miren bien. Como que, hermano, Dios nos está haciendo ese énfasis, que miremos bien, que estemos atentos. Muchas veces existe esa distracción en muchos de nosotros los cristianos, hermano, donde nos cuesta ver bien, como que tenemos la tendencia a muchas veces a tener tantos distractores que nos cuesta verlo bien lo que es importante. Pero aquí esta palabra quiere decir, miren bien, cuán bueno, cuán bueno. O sea, esto no es solo es que es algo bueno, es demasiado bueno, es habitar los hermanos juntos. Pero me fui a ver la palabra bueno, y esta palabra bueno es una palabra, hermano, que se traduce, eh, que quiere decir en hebreo tov, pero cuando uno va al hebreo, quiere decir muchas cosas. Por ejemplo, muchas acepciones, que por ejemplo quiere decir abundancia, quiere decir agradable, quiere decir agradar, alegre, beneficio, bienestar, contento, dichoso, éxito, feliz, fértil, prosperidad. Esa palabra tov, hermano, mirad cuán bueno es habitar los hermanos. Realmente está relacionado, hermano, con que nosotros seamos prósperos. Cuando en el libro, en la carta de Juan dice que seas prosperado en todo, como prospera tu alma y tenga salud, ¿verdad? Miramos que la unidad, hermano, está relacionada directamente con la prosperidad. Entendemos, hermano, que este tiempo que estamos viviendo, como les decía al principio, esta, 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 esta proclama nos viene a marcar de una forma en el cual, digamos, esta palabra bueno, cuán bueno, está relacionado con nuestro bienestar, con nuestra alegría, hermano. Miramos muchas veces la alegría que muchos tenemos de tener a nuestra familia junto en nuestra mesa, alrededor de nuestra mesa, junto con nuestras esposas. Si algo nos hace sentirnos alegres es la unidad, cuando nosotros estamos en el mismo sentir, hermano. Desafortunadamente nos cuesta tanto, hermano, entender ese proceso. Y venimos a tener esta situación de que esta palabra bueno, Dios quiere que
tengamos cosas buenas, porque Él es bueno, hermano. Ahora, también, y aquí viene la palabra central tal vez de este mensaje, ¿verdad? Dicen cuán bueno y cuán delicioso. La palabra delicioso, hermano, es una palabra, en este caso, hay muchas palabras que se refieren a la, al deleite, pero esta palabra es la H5273, que es cuán delicioso y agradable es habitar los hermanos, pero esta palabra es la palabra naim, que quiere decir delicia, quiere decir eh, deleitoso, quiere decir, permítame hermano, estoy teniendo unos problemas técnicos aquí. Tal vez si quitamos ese router y lo desconectamos, porque ese es el router que nos tira la señal y por eso se desconecta. Desconectemos ese, por favor, en el nombre de Jesús. Gracias, hermano. Entonces, es que nos tira la señal más fuerte. Perdón, hermanos, que nos están sintonizando. Estamos transmitiendo en vivo y tenemos aquí primera vez que señalizamos que transmitimos en vivo y estamos teniendo unos pequeños problemas técnicos, pero espero solucionarlos en este momento. Entonces, les decía que cuán bueno y cuán delicioso. La palabra delicioso es una palabra que se dice naim. Naim quiere decir dulce, dicha, quiere decir, hermano, agradable. Estamos en un tiempo, hermano, que mucha gente vive un grado de amargura, de decepción, frustración. Cuando uno mira las noticias aquí en Estados Unidos, que vivimos un tiempo, hermano, donde cada día es diferente. Estoy hablando lo que pasa las personas cotidianamente, ¿verdad? En un espíritu de persecución, en un espíritu, hermano, aún de división, donde hay una situación en la cual obviamente la delicia, el deleite, el enemigo no lo quiere quitar. Y yo predicaba en estos días una meditación de lo que está pasando, ¿verdad? Y tomándome del verso que dice, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entendemos aquí que el deleite sobreabunda donde hay aflicción o hay angustia. Pareciera esto un poco contradictorio, pero hermano, no es contradictorio, porque el versículo que utiliza, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz. Hermano, miramos de que el gozo es manifiesto cuando hay adversidad. Yo les decía a los hermanos, ¿verdad? ¿Cuándo es cuando uno se deleita realmente un plato de comida? Sea cual sea, obviamente el plato favorito que a usted le gusta comer más, ¿verdad? No sé cuál es el suyo. A mí, por ejemplo, me gusta un buen pepián, ¿verdad? Qué rico, ¿verdad? Comerse un pepián con arrocito, tortillitas sacaditas del comal. Qué rico, hermano, ya me dio hambre. Pero entendemos que cuando se disfruta, cuando hay hambre. Obviamente el deleite se disfruta más en un momento de adversidad. Cuando disfruta uno, pero ahorita estamos, no sé cuánto está la temperatura allá afuera, pero seguramente estamos a unos 10 grados bajo cero. Y hermano, cuando se deleita uno una tacita de chocolate. Bueno, cuando hay frío, ¿verdad? No cuando hay calor. Entonces, en situaciones contrarias es cuando nosotros podemos disfrutar de una mejor manera esa delicia, esa dulzura que el Señor nos está dando, ¿verdad? Entonces dice, haciendo una disección de este Salmo
mirad cuán bueno y delicioso, pero aquí también menciona otra palabra, habitar. Habitar es una, según el diccionario BDB, de definiciones hebreas, hermano. Fíjese que habitar es una palabra que quiere decir permanecer, quiere decir sentarse, quiere decir estar establecido, residir, quedarse, tener una morada donde estar. Y aquí esto es otra cosa, ¿verdad? Cuán bienaventurado y cuán delicioso es habitar. Hermano, desafortunadamente en las iglesias miramos una migración muchas veces de hermanos que van de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, y no hay un establecimiento de ellos, ¿verdad? Y cuando nosotros miramos este fenómeno, ¿verdad? En la iglesia, obviamente eso no trae unidad. Y el permanecer en un lugar, en el estar constante en un lugar, en establecerse en un lugar, eso se necesita, hermano, primeramente algo sobrenatural, ¿verdad? Porque no es fácil, hermano. Tal vez una analogía más cercana, tal vez para que lo podamos entender, el matrimonio, ¿verdad? El matrimonio es algo, hermano, que nos cuesta tanto, es cada día, es una bendición, ciertamente, pero muchas veces es un reto, ¿verdad? Y al mismo tiempo estar eh, permaneciendo, pero no solo permanecer, porque muchas veces algunos están unidos con vínculos imperfectos, ¿verdad? Aquí estamos hablando del verdadero vínculo de la unidad que debería de ser el amor. Y que el amor, hermano, es cubrir multitud de faltas. El perfecto amor cubre multitud de faltas. Entonces, ¿cómo medimos realmente si amamos, verdad? Es una de las medidas que amamos, ¿verdad? Es cuando nosotros, hermano, no es que pasemos por alto necesariamente que no nos importe, pero sí la misericordia y el amor sobrepasa cualquier espíritu de venganza o cualquier espíritu contrario que tengamos en contra de alguien. Y eso es lo que nos une, hermano. Que si usted se da cuenta es lo que el Señor tuvo con nosotros, ¿verdad? Porque dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero en este caso, hermano, nosotros cuando estábamos en el mundo o cuando nosotros eh, hacemos cosas del mundo, obviamente, estamos haciendo cosas que no le agradan a Dios, en cual Dios no se deleita, obviamente, ¿verdad? Pero Dios quiere habitar en nosotros, perdón, Él quiere que nosotros habitemos como juntos, como hermanos en armonía. Estar sentado, hermano, me llama la atención porque esta palabra hebrea que habla de la palabra habitar, también quiere decir estar sentado. Como decían las abuelitas, ¿verdad? Estate sosegado, mijo, ¿verdad? ¿Cómo cuesta, hermano? Muchas veces uno anda en el afán de todos los días, en el querer hacer muchas cosas al mismo tiempo, en el querer uno para aquí, para allá, hermano, y nunca está sentado uno y se sienta y medita, como dice el libro de Jeremías, paraos en los caminos y preguntad cuál es el camino y volver a la senda antigua. Y muchas veces no nos tomamos un respiro, hermano, un sentarse, un reposar, que muchas veces, por eso, eso es lo que evita muchas veces que estemos en unidad. Este país, Estados Unidos, es especialista en eso, ¿verdad? El famoso sueño americano es trabajar desde antes que salga el sol hasta después que se pone el sol, hermano, porque aquí no es de sol a sol, es antes y después. Es impresionante aquí que el trabajo esclaviza a muchos, ¿verdad? Y entonces eso no hace que muchas veces personas se establezcan en todos los sentidos en todos los sentidos, ¿verdad? Llevándolo al aspecto hogar, llevándolo al aspecto iglesia, ¿verdad? Eh,
Y Dios lo que quiere, hermano, es que nosotros nos deleitemos en Él y Él se pueda deleitar en nosotros, ¿verdad? Eh, de hecho, esta palabra habitar me llama la atención porque Él quiere que nosotros habitemos en Él, pero si usted se da cuenta, Él dice que Él quiere habitar en nosotros también. O sea, Él es, nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, que es Dios. Y también dice la Biblia en el Evangelio de Juan que Él tabernaculizó con nosotros, Él habitó con nosotros, o sea, Él quiere hacer morada con nosotros, Él quiere tener una habitación en nosotros. Ahora, hermanos, esa unidad, eso que el Señor quiere que tengamos, con el cual está totalmente relacionado el deleite, ¿verdad? Ahora, hermanos, me puse a hacer, como le dije, una pequeña disección, una separación de las palabras o la mayoría de palabras importantes de este primer verso del Salmo 133. La palabra hermanos, ¿verdad? Me llama la atención porque es una palabra hebrea que es la 251. No sé cómo se pronuncia, es aj, no sé si está bien dicho, pero esa palabra hermano se traduce también amigo, compañero, pariente, prójimo, miembro de una sola tribu. Entonces, hermano, eh, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos, habitar los compañeros, habitar los parientes. Hermano, es triste ver muchas veces que los conflictos más grandes que tenemos es con nuestra propia familia. No, no lo estoy diciendo a título personal, pero podría ser alguien que me esté escuchando ahorita, ¿verdad? Tal vez con los conflictos con las personas que usted no se habla o tiene un lío o tiene un resentimiento o hasta una sed de venganza, ¿verdad, hermano? Eso es tremendo porque eh, el, el tener esa comunión entre hermanos. Y aquí yo quisiera, hermano, me viene ahorita a la mente esa palabra porque la unidad entre hermanos, eh, la unidad que el Señor quiere, ¿verdad? Se da en este plano que estamos ahorita, ¿verdad? En este plano actual, hermanos, se da esta unidad entre hermanos imperfectos, ¿verdad? El problema es de que muchas veces esperamos perfección en los demás, pero miramos, eh, como dice la Biblia, miramos la paja en el ojo ajeno, pero no miramos la viga que tenemos en el nuestro, ¿verdad? Y entonces vamos a encontrar imperfecciones, hermano. Por eso les decía, el vínculo perfecto es el vínculo de la paz, ¿verdad? Y a veces, muchas veces, tenemos una mentalidad muy analítica, muy crítica, más que analítica, una mentalidad crítica, donde nos atrevemos a decir, bueno, yo lo que voy a hacer es una crítica constructiva, ¿verdad? Y amén, bueno, las opiniones son válidas, pero realmente con nuestras críticas estamos construyendo realmente, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que meditar, hermano, porque nos enfocamos muchas veces en los defectos de los demás, ¿verdad? Y eso, eh, hermano, nos va a traer división en lugar de unidad. Y entonces ese verso que estamos leyendo y haciendo una eh, estudio, ¿verdad? De este primer verso del Salmo 133, del deleite en la unidad, esa crítica constante en las imperfecciones de los demás, nos va a traer una división que al final, hermano, no llegamos a nada. Y haciendo aquí una, un, pie de imprenta del verso que quiero poner aquí es en la iglesia de Filadelfia. Esa es la iglesia que le habla al Señor de
que va a ser guardada de la hora de la prueba. Y cuando usted mira el nombre Filadelfia, quiere decir amor fraternal. Filos y Delfos, se divide las dos palabras, que quiere decir amor entre hermanos. Y hermano, eh, nuestro apóstol nos ha enseñado, ¿verdad? Que este es uno de los amores más difíciles, ¿verdad? Porque el amor, llevémoslo a la familia, los hermanos biológicos, ¿verdad? A veces, hermano, los que tienen hermanos tal vez no me van a dejar mentir, pero son muy pocas las personas o familias que entre los hermanos todo va bien, pero hermano, se están dando algunos, o algunos se sienten que no son preferidos por sus padres, etcétera. Hay muchas razones por las cuales entre los mismos hermanos hay demasiada división. Y aquí dice la Biblia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Viene una hora de la prueba, hermano, que estamos viviendo, no viene. Yo creo que los dolores de parto de la iglesia ya comenzaron, donde principio de dolores, dice la Biblia, comenzaron, hermanos, y nosotros todavía muchas veces, discúlpeme, no quiero ofenderlo, pero es algo que miro muchas veces, y tal vez lo voy a hablar de parte mía, tal vez yo, porque no, aquí no porque yo le estoy predicando, no quiere decir que yo ya estoy exento, ¿verdad? No, al contrario, y me refiero a la madurez que deberíamos de alcanzar, ¿verdad? Y muchas veces eso es lo que nos hace falta, pero me llama la atención que a esta iglesia del amor fraternal, la que llegue a alcanzar ese nivel de amor entre hermanos, es la iglesia que va a ser guardada de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo. Y cuando miramos el contexto bíblico, hermano, estamos hablando de la gran tribulación, donde, hermanos, esperamos como iglesia no estar ahí. No queremos ser de ese grupo que digan quiénes son estos miles que vienen con vestiduras blancas, y contesten: son los que vienen de la gran tribulación, de limpiar sus vestiduras con la sangre del Cordero, de la gran tribulación. Hermano, lo que estamos viendo actualmente en el mundo son solo atracciones, por decirlo así, ¿verdad? De lo que viene realmente, ¿verdad? Viene una hora de la prueba para los que moran sobre la tierra. Ahora, yo te recuerdo, iglesia, que tú no eres moradora de la tierra, tú eres moradora de Sión. Tú no está destinada esta hora de la prueba para ti, iglesia, sino está destinada para aquellos que no alcancen la estatura que Dios quiere que alcancemos. En este caso, hermano, el amor fraternal, la unidad entre hermanos, ¿verdad? Ahora, mire lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 20-21, en la versión del lenguaje actual. Dice: si decimos que amamos a Dios y al mismo tiempo nos odiamos unos a otros, somos unos mentirosos, dice esta versión, hermano, un poco fuerte, ¿verdad? Y sigue diciendo: porque si no amamos al hermano a quien podemos ver, mucho menos podemos amar a Dios a quien no podemos ver. Entonces, eh, miramos muchas veces, hermano, nuestra condición, y deberíamos de hacer un análisis introspectivo, ¿verdad? De nuestro corazón, y ver realmente si hay actitudes, si hay pensamientos en los cuales tendríamos que mejorar, hermano. Y miramos que esta unidad entre hermanos es bien difícil, pero asistimos a la iglesia, levantamos nuestras manos. Muchos que nos miran dirán: wow, qué espiritual el hermano, ¿verdad? Pero realmente viene la pregunta: decimos que amamos a Dios, pero al mismo tiempo odiamos a alguien, hermano. Es triste ver cuando
oímos a hijos biológicos casi maldecir a sus padres. Hermano, esto es difícil de creerlo, pero pasa, ¿verdad? Cuando los hijos crecen con un resentimiento con los padres o contra algún familiar, a veces con razón, pero yo te vengo a recordar, hermano, que tú aceptaste a Cristo un día y yo sé que lo hiciste de corazón. Ese día, no sé si te recuerdas, ese día que llegaste con aquella necesidad, tal vez ese domingo o ese día de culto llegaste y alguien hizo una invitación y tú en tu necesidad le pediste al Señor que entrara en tu corazón y cambiara tu vida. Pues deja que el Señor continúe haciendo esa obra, hermano. Porque mira, no podemos decir que amamos a Dios si odiamos a alguien. Y a veces sí, ciertamente, hay cosas que es muy difícil de perdonar. Tal vez fue una traición, tal vez fue una infidelidad, tal vez fue un abandono, tal vez fue, hermano, una estafa que te hicieron, ¿verdad? Tal vez fue, hermano, no sé, una mentira que te la guardaron por mucho tiempo y después descubriste la verdad. No sé, estoy hablando palabras que Dios me pone, pero tal vez tú que me estás escuchando, hermano, tenemos que quitar todo eso, ¿verdad? Porque si realmente amamos a Dios, tenemos que ir a eso, hermano, a buscar la unidad, porque vuelvo al verso que estábamos comenzando a hablar, ¿verdad? Cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía, hermano. Entonces, eh, a nivel individual, ¿cómo estás tú realmente hoy, 25 de enero, verdad? Es difícil entender. Entonces, este verso, ¿verdad? Aquí lo puse en la versión Dios habla hoy. Fíjese que la versión Dios habla hoy, el título es Alabanza del amor fraternal, cántico gradual de David. Y mire quién estaba cantando ese canto, ¿verdad? David, un hombre que su papá aparentemente lo despreciaba o lo menospreciaba, ¿verdad? Miramos que sus propios hermanos eh, se burlaban de él, ¿verdad? Hermanos biológicos y que lo tenían en poco, ¿verdad? Y hermano, este hombre se atrevió a cantar ese verso, ¿verdad? Ved qué bueno y agradable es que los hermanos vivan unidos. Hermano, busquemos esa unidad, pero en el vínculo perfecto del amor de Dios. Es la única forma, es la única forma, hermano. Ahora, te puede unir cualquier otro tipo de vínculo a alguien. Puede ser gratitud, que no es malo. Puede ser necesidad, ¿verdad? ¿Cuánto matrimonio está unido a alguien? No por amor, están unidos por cualquier otra, porque tienen deudas en común y entonces tienen que trabajar los dos para poderlas pagar. De lo contrario, saber hace cuántos se hubieran divorciado, ¿verdad? O muchos por guardar una apariencia, o muchos, hermanos, porque, eh, no sé, hay muchas situaciones el cual vínculos imperfectos, ¿verdad? Los tienen unidos, pero no, yo te vengo a dar una palabra que no podemos continuar así, hermano. Yo sé que tal vez habrá más de algún matrimonio ahorita que me está escuchando, ¿verdad? Aprovechando esta, esta, esta prédica virtual. Hermano, eh, lo que Dios une, que no lo separe el hombre. Muchas veces yo sé que han venido momentos de crisis y no estar unido a esa persona que Dios te dio, pero hermano, para comenzar, el amor, recuérdate que no es solo es un sentimiento, el amor es un mandamiento. Entonces, si es un mandamiento, lo tienes que cumplir, pero el amor de Dios es cubrir multitud de faltas y es el vínculo perfecto. Entonces,
Aquí les puse unos ejemplos, ¿verdad, hermano? De entre hermanos, ¿verdad? Que obviamente no guardaron el vínculo del amor, sino al contrario, ¿verdad? Por ejemplo, miramos a Caín y Abel, hermano, donde uno eh, mató al otro, ¿verdad? Caín mató a Abel, hermano, por la codicia que había en el corazón de Caín, ¿verdad? Codicia, recuérdese que no es querer más, sino codicia. Codiciar es querer lo que el otro tiene. Y muchas veces, hermano, no es que no tengas, porque él también tenía ofrenda para dar. Pero ¿qué fue lo que pasó? Hermano, este Caín vino le dio envidia de lo que su hermano estaba ofreciendo. Eh, el Señor se lo advirtió, ¿verdad? Mira, el pecado está a la puerta y te codicia. Ahora, amado hermano, eh, tú vienes delante del Señor y hay cosas que tal vez puedas tener actitudes, ¿verdad? De codicia, ¿verdad? Eh, Dios ya te ha bendecido. ¿Y por qué quieres tener lo que el otro tiene? Ahora, eh, es un sentimiento humano, lo entiendo. Yo creo que todos hemos pasado por eso, ¿verdad? Eh, pero el Señor quiere desarraigar todos esos sentimientos, hermano, porque muchas veces lo que queremos es, eh, es que se imponga nuestra ley. Y en el caso de Caín y Abel, lo que miro yo ahí, hermano, es que había un orgullo y no había falta de arrepentimiento. Le vuelvo a decir, Dios le dio la oportunidad. Mira, el pecado te codicia y está a la puerta. Se lo advirtió. Él pudo haber dicho, no, mejor me voy a portar bien. Pero él decidió tener celos, enojo, resentimiento y culminó en un asesinato de su propio hermano, hermano. Ahora, recuérdate que asesinar a alguien no necesariamente es agarrar una pistola o un cuchillo, ¿verdad? Y matar a alguien. Eso es la forma literal, pero la Biblia dice que el que habla en contra de su hermano, mal de su hermano, es un homicida. Entonces, hermano, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? De ese enemigo de la unidad, ¿verdad? Que muchas veces se manifiesta en nosotros. Eh, Miro yo aquí en Caín y Abel también otro aspecto que apunté aquí es la comparación, hermano. Muchas veces ese es un problema que tenemos. Nos estamos comparando. Eh, Tal hermano tiene esto. Ese es el don que Dios le dio a él. O tal persona tiene esto. Eso quiere uno. No, Dios te dio algo. Sé fiel en lo poco. Dice la Biblia, el que es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. Pero conténtate con lo que tienes, con lo que Dios te dio. Pero muchas veces nuestra actitud es de querer tener lo que el otro tiene. Obviamente aquí hay muchas cosas que están implícitas, ¿verdad? En, e- en ese, en ese, en eso. Ahora, haciendo aquí un pequeño resumen, porque ya me queda poquito tiempo, hermano. Entonces, la unidad es un milagro del Espíritu Santo. Realmente, hermano, dice la Biblia, es como el buen óleo. El óleo, la unción, está hablando del Espíritu Santo. No es la perfección humana. Ese es el problema. Nuestras expectativas de los demás. Muchas veces esperamos perfección de los demás sin nosotros ser perfectos. Entiendo que no es una justificación para que nosotros no avancemos a la perfección, porque ciertamente la Biblia dice en muchos pasajes que nosotros vamos a alcanzar la perfección, que vamos a alcanzar la estatura del varón perfecto,
a la medida de la plenitud de Cristo, dice la Biblia. No lo dije en el orden, pero sí vamos a alcanzar una perfección. Entonces la unidad es buena y deliciosa, hermano, pero ocurre entre hermanos imperfectos. Te va a tocar muchas veces aceptar, y tal vez, como dirían ahí, ¿verdad? Coloquialmente, esa es tu cruz, ¿verdad? Tal vez va a aparecer un hermanito que tú lo saludas amablemente y él ni te va a voltear a ver o te va a ver con desprecio. Dios está trabajando tu corazón, tal vez, no sé, y te va a tocar que trabajar con gente imperfecta. Pero lo que Dios está haciendo a través de eso es que perfecciones el vínculo perfecto de la unidad, que es el amor. Y el amor es lo que cubre multitud de faltas. Ahora, eso humanamente, no se puede, hermano. Tiene que ser a través de la llenura del Espíritu Santo. Entonces, la unidad no es que haya ausencia de fallas, sino que hay ausencia de la presencia de Dios en uno. Entonces, muchas veces, permítame, no tenemos esa unidad entre hermanos en la iglesia, o tal vez en nuestra casa, o tal vez en nuestro trabajo, no sé, donde tú tengas algún problema. Hermano, estamos en, en esa situación porque necesita ser llenado de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, del amor del Padre, hermano. Y obviamente eso lo tienes que ir a buscar, eso lo tienes que anhelar, eso lo tienes que pedir, eso lo tienes que, como buscar el oro y la plata, ¿verdad? Dice la Biblia, si buscares a Dios como el oro y la plata, de cierto lo hallarías, ¿verdad? Pero eh, la Biblia nunca pide unidad entre perfectos, sino que entre redimidos. Ese fue un pensamiento poderoso que el Señor me ponía, porque realmente, hermano, nosotros somos rescatados. Nosotros somos la unidad. Mirad cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos. Pero si usted analiza, hermano, eh, nosotros condenados a muerte. La Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie se salvaba, hermano. Y miramos de que el Señor, nuestro abogado, el Redentor, vino a redimirnos, valga la redundancia, vino a pagar un rescate con precio de sangre y nos justificó. Recuérdate que justificación no es que seas inocente. Justificación quiere decir que aun cuando eres culpable, Dios, el juez justo, te declara inocente. Y es muy diferente. Entonces eso es lo que hizo el Señor. Él pagó la fianza y por esa fianza saliste libre. Y entonces, por eso mismo, no, no pidamos esa perfección en los demás muchas veces, que a veces lo que trae es separación, ¿verdad? Porque muchos nos creemos superiores a otros o nos creemos inferiores, no sé, cualquiera de las dos. Pero, hermano, buscamos la unidad. Ya me quedan pocos minutitos, voy a avanzar aquí con unos versículos. Perdón, tengo 10 minutos todavía para poder compartirles. Dice de Colosenses 3:13, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así ustedes deben perdonar a otros. Eso lo recalca también en aquella oración hermosa que está en el Evangelio de Mateo capítulo 6, si no estoy mal, donde habla de la oración del Padre Nuestro. Pero una de las oraciones de esa oración perfecta es: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos. Entonces miramos una condición. Dios no nos va a perdonar si nosotros no perdonamos. Pero Colosenses
Pablo nos escribe, ¿verdad? Sean comprensivos. Nos cuesta tanto eso, hermano. Muchas veces ponerse como dicen, ponerse en los zapatos de los demás, ¿verdad? Vuelvo, no lo estoy diciendo por ti necesariamente, tal vez es algo que yo mismo tengo que pedirle al Señor, pero nos cuesta tanto comprender a los demás, porque esperamos que no cometan errores, pero nosotros sí cometemos. Y no sabemos el origen por qué esa persona es así, ¿verdad? ¿Por qué el carácter lo tiene así? ¿Por qué su inestabilidad? ¿Por qué, hermano, alguien resulta siendo una locura y cuando viene a ver uno, fueron personas tal vez abusadas psicológicamente y etcétera? Y los convirtieron en esas personas. Ahora, hermano, aquí el Señor dice, sean comprensivos con las demás personas y perdone. Fíjese que aquí no dice perdona a algunos. Aquí es un absoluto que menciona Pablo. Perdonen a todo el que los ofenda. Todo es todo. Ahora, ¿es fácil? No, no es fácil, hermano. Obviamente tiene que venir de Dios. Toda dádiva y todo don perfecto proceden del Padre de los Espíritus. Nuestro, no, imposible. Pero entonces tiene que venir ese derramamiento. Cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero dice, es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza. Entonces, aquí tengo otros versículos en Efesios. Hermano, el estar en unidad para que sea delicioso. Ya leímos en el verso anterior que tenemos que perdonarnos y ser comprensivos, pero oiga esta versión en Efesios 4:2. Dice, sean humildes, amables y pacientes y bríndense apoyo por amor los unos a los otros. Fíjense, aquí no está. Esto es bien difícil, hermano, porque la palabra humilde, enfoquémonos un poquito en esa palabra, ¿verdad? Esa palabra viene de humillarse. Humildad quiere decir humillarse. Y cuando uno lee el Salmo 119 dice, bueno me fue haber sido humillado para que yo aprendiera tus mandamientos. Ahora, el humillarse, ay, hermano, eso es bien difícil. El aceptar que uno cometió un error, el aceptar que uno eh, ofendió. Eso sí, si a uno lo ofenden, inmediatamente, ¿verdad? Pero ¿no será que tenemos que bajar nuestras defensas un poquito y reconocer y ser humildes? Ser amables, dice aquí, ser pacientes. Hermano, a veces, bueno, es que esta sociedad se volvió impaciente, ¿verdad? Eh, Vivimos en un mundo donde todo se agilizó de una forma extraordinaria, ¿verdad? Digamos, antes para comunicarnos, hermano, era a través de cartas, ¿verdad? Yo todavía viví esa época que para poder comunicarme, yo vivía en Guatemala y para comunicarme con mi familia aquí en Estados Unidos, los que vivían aquí, por cartas, ¿verdad? Y para que le llegara la carta había que enviarla 1 o 2 meses antes para que le llegara, ¿verdad? Ya no digo los que tenían teléfono en aquel entonces, ¿verdad? Se volvió era un lujo tener un teléfono. ¿Al qué me refiero con esto? Que antes, pues, las respuestas tardaban en llegar. Ahora no, el sistema está en que inmediatamente, hermano, la respuesta tiene que llegar. Y a veces, esa es parte de ese proceso de ser humilde, amable, paciente, ¿verdad? Digamos, eh, en el versículo anterior que te leía donde decía, sé comprensivo. Sí, pero uno quiere, el daño que tal vez se hizo llevó muchos años.
y queremos que ya en 24 horas se componga todo. No, muchas veces, bueno, Dios lo puede hacer en un segundo, pero la verdad, generalmente Dios trabaja en procesos, donde dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, hermano, el ser paciente implica esperar el proceso. Y es lo que muchas veces no tenemos. Y ahí donde resalta nuestra falta de humildad y nuestra falta de amabilidad, según este versículo, ¿verdad? Porque nos convertimos en gente impaciente, nos convertimos en gente que choca, que exige, ¿verdad? No somos amables y obviamente no somos humildes, ¿verdad? Y aquí continúa diciendo, ya con esto voy a terminar, ¿verdad? Bríndense apoyo. Hermano, muchas veces solo miramos el derecho de nuestra nariz, ¿verdad? No miramos que otros tienen necesidad. Eh, nos ha sido enseñado por medio de la palabra que el verdadero ayuno, el que a Dios le agrada, en el cual el ayuno que Dios se deleita, entre las cosas que dice es partir el pan con el hambriento, dice, hermano. Cubrir al que está desnudo. Ahora te hago una pregunta, ¿verdad? Eh, ¿Tú compartes con el, brindas apoyo a alguien? ¿O tú eres siempre el que corre, tienes el rol? Discúlpame, hermano, no quiero hacerte sentir mal, pero muchos vivimos así, tenemos el rol de víctimas y muchas veces eso nos hace que como yo soy el necesitado, yo no tengo nada que dar a nadie. Entonces, como diría la canción, ¿verdad? No tengo dinero ni nada que dar. Mentira. Porque la Biblia dice en 2 Corintios que había una iglesia que se llamaba Macedonia, que dice que en su profunda pobreza abundaron en liberalidad. Se dieron a sí mismos, dice la Biblia. No era porque tenían dinero, no se refería al dinero, pero era una iglesia que no era víctima, que aún cuando no tenían los recursos, se daban para dar, hermano. Por eso vuelvo, ¿verdad? El libro, ese segundo libro segunda carta a los Corintios también menciona, ¿verdad? Como empobrecidos, pero enriqueciendo a muchos. Como tristes, mas siempre gozosos. Amén. Hermano, estamos viviendo ese tiempo de que entender lo que Dios quiere hacer con nosotros, tener el entendimiento, solo puede ser a través de la llenura del Espíritu Santo. Por eso nuestro apóstol hacía un énfasis el año pasado de que este año que venía era el año de la llenura del Espíritu Santo, y nosotros fue algo que nosotros tomamos. Y tal vez como una conclusión de esta mañana, hermano, de los que me están escuchando, llénate de Dios, llénate de su presencia, llénate de su unción. No hay otra forma, no hay otra forma. Humanamente, olvídate, habitar los hermanos juntos en armonía, te podría decir que es casi imposible, principalmente en la sociedad y en la cultura que vivimos en este tiempo. Pero solo con la guianza, con la llenura, con el poder de Dios, es la única forma que nosotros vamos a poder. Yo quisiera que concluir con una oración, hermano, y tal vez que tú que me escuchas, ¿verdad? Y estás pasando tal vez algún momento de falta de unidad, ¿verdad? Y ha venido esos sentimientos de separación, o tal vez de quieres abandonar el barco, como dicen, ¿verdad? Y estás dividiendo, hermano. Y Dios nos mandó a multiplicarnos, no a dividirnos, ¿verdad? Y la división nunca es buena, hermano. Entonces, bueno,
dividir, separarnos de las cosas del mundo, pero todo lo que es de Dios, todo lo que es bueno, todo lo que es digno de alabanza, dice la Biblia, en eso meditar, ¿verdad? En eso buscar, en el nombre de Jesús. Entonces, déjame hacer una oración por ti, hermano, tú que estás en tu casa, protegiéndote de esta tormenta de nieve y lluvia frisada, hermano, increíble lo que estamos viendo. Que Dios te guarde, que Dios guarde a los tuyos. Si sales, ten mucho cuidado. Y en el nombre de Jesús, que Dios te bendiga esta hermosa mañana. Déjame bendecirte, Padre, que estás en el cielo, en todo lugar. Te pido, mi buen Dios, que bendigas a cada uno de mis hermanos, a este tiempo, Señor, a los que se conectaron por esta vía extraordinaria de las redes sociales, Señor. Yo te pido, papito lindo, que venga este salmo extraordinario. Mirad cuán bueno y cuán delicioso, cuán deleitoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Que venga el buen óleo sobre cada cabeza de hogar, cada persona, para que venga esa unidad perfecta y que seamos uno como el Hijo y el Padre son uno. Que Dios te bendiga, hermano, que tengas un excelente día y que venga el amor de Dios a habitar en tu corazón. Amén. Gloria a Dios.